Muy bien, vamos a comenzar este domingo hablando durante todo este mes y lo que sigue una nueva temática. Nos vamos a meter en el Evangelio de Juan. Fíjense que Juan no era un teólogo, Juan era de oficio pescador. Realmente él era un pescador, un hombre digamos sencillo, tampoco es que era un analfabeta, pues, pero no era un hombre de rimbombante. Tenían una empresa familiar de pesca. Su papá era una tradición, venía abuelo, papá y él y su hermano eran pescadores, igual que sus primos, Pedro y Marcos, eran pescadores. Y aunque este hombre, Juan, no era de oficio teólogo, realmente el Evangelio de Juan es de los evangelios el más profundamente teológico que hay. No es tan fácil de meterse en la parte teológica. Y yo creo que tampoco era la intención de él hacerlo, pero Dios lo llamó para hablar de temas que son muy profundos, pero que nosotros queremos volverlo sencillo, hablar de esto de una manera sencilla, que podamos entender de forma sencilla algunos principios que él enseña. Quiero darles un tips teológico, ¿verdad? De esos que son tips. Las historias, cuando son breves, teológicamente se le llaman perícopas, ¿ok? Una perícopa. Las perícopas son esas porciones que el contenido, el tema, está incluido dentro de esa porción de la Biblia. Y Juan está lleno de muchas perícopas. Es uno de los evangelios que podemos encontrar muchas perícopas. Así es que aunque la palabra suena así rimbombante, no es complicada. Lo que quiere decir es porciones de la Biblia que tienen una enseñanza, un contenido. Y vamos a comenzar con la perícopa número 1 de este evangelio, que son los versículos del capítulo 1, de los versículos del 1 al 5. Así es que vayamos al Evangelio de Juan y vamos a leer los primeros 5 versículos. Cuando lo tengan, quiero que me digan efusivamente amén. Cuando lo encuentren, ¿verdad? No, efusivamente, dije yo, ¿verdad? O sea, con esa efusividad me quedo así triste yo. Capítulo 1, versículos del 1 al 5, ¿okay? Del Evangelio de Juan. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Muy bien, ahí tenemos los primeros 5 versículos. Los leímos rápido y suena fácil la lectura, pero ahí hay un montón de cosas que son muy, muy interesantes, muy fuertes. Pero vamos a volverlo a leer. Quiero que lo volvamos a leer y un poco más despacio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien. ¿Qué pasaje más especial?
Y yo creo que sería bueno que leyéramos, aunque no es parte de la pericopa, el versículo 14, pero sí es parte del contenido. El versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces ahí nos damos cuenta que está hablando de Jesús. El versículo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero el versículo 14 dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que está hablando de Jesús. El verbo es Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús según esto que hemos leído? Juan, fíjense que Juan empieza con la eternidad y su evangelio comienza con la eternidad. Dice: en el principio era el verbo. O sea, antes de la creación ya era el verbo. En el principio era el verbo. Creo que la mejor traducción de esa palabra, tenemos principio, pero la mejor traducción de la palabra griega que está ahí es en el origen. O sea, en el origen de todas las cosas. En el origen de todas las cosas era el verbo. Fíjense que entonces Juan comienza con la eternidad y no con el pesebre, que los otros evangelistas sí comienzan. Bueno, Lucas no comienza tampoco con el pesebre, comienza primero con Juan el Bautista, y ni siquiera con Juan, sino con el papá de Juan, con Zacarías, que está en el templo ministrando y un ángel se le aparece y le dice que él va a tener un hijo, aunque él ya es un hombre viejo, o sea, ya pasó la época de criar, como decimos en mi pueblo, y la esposa ya está en una condición que no tiene la capacidad de concebir. Sin embargo, van a tener un hijo, y el ángel le dice que no se va a llamar Zacarías, como era la tradición, ponerle el mismo nombre del padre al hijo, sino que le dice que se va a llamar Juan, ¿verdad? Y por cierto, eso es algo especial, porque Juan significa la gracia de Dios manifestada. O sea, por eso le van a poner así, Juan. Y así comienza Lucas. Pero los otros comienzan, Mateo comienza con un pesebre, y Marcos comienzan con el nacimiento de Jesús, pero Juan comienza con la eternidad. O sea, se mete en el tema de la eternidad. Ahora, Juan dice que en el principio era el verbo. La palabra griega que está ahí es logos. Esa es la palabra griega que se traduce al español como verbo. En el principio era el logos, o era el verbo. Ahora, para los judíos, el significado de la palabra logos, o su equivalente en hebreo, el significado es el poder creador de Dios. Ese es el significado de la palabra logos, o su equivalente. O sea, en el principio era el poder creador de Dios, el logos, el verbo. ¿Ok? Eso era en el principio. Ahora, para los griegos, el concepto griego de logos era diferente. Para los judíos era el poder creador de Dios, pero para los griegos era la razón, porque los griegos, ustedes recuerden que eran muy dados a la parte del pensamiento, de la razón. Entonces es la razón que sostiene todo el universo, según los griegos. ¿Ok? Pero para los judíos el poder creador de Dios. Pero para nosotros, y ahora que Juan nos lo explica, el Logos es el Hijo eterno de Dios. Es el Hijo, es Jesús. El Logos es Jesús. O sea que Juan está hablando de Jesús como Dios. Jesús, dice Juan, no solo es el amigo que anduvimos, el maestro que nos enseñó, no solo es la persona que tuvimos la oportunidad de caminar con Él, sino que Él era Dios. Es Dios mismo. Jesús es Dios. Jesús es Dios.
Esa es la verdad eterna. Jesús es Dios, no es un maestro, no es un líder religioso, no es una persona, no es el Diosito, es Dios. Jesús es Dios encarnado. Esto es importante, porque nosotros tenemos que aprender esto para ver cómo nos relacionamos con Él. Jesús es el Señor, pero es Dios, ¿ok? Son dos palabras importantes. El Logos tiene que ver con Dios y el Señor es Kurios o Kyrios. O sea, el Señor, el que gobierna todas las cosas. Es el Dios que gobierna, el Dios creador. Él estaba en el principio. Pero fíjense que la palabra que ocupa es la palabra o el verbo, ¿ok? Jesús estaba en el principio y era el verbo. Bueno, Jesús es la encarnación del verbo. Realmente Jesús comienza en la encarnación. El nombre, pues, porque es 100% hombre, pero también era 100% Dios. Jesús es 100% Dios. Digan conmigo, Jesús es 100% hombre, pero también 100% Dios. Alguien dijo que el que intenta negar eso o el que niega eso pierde el alma, pero el que le intenta explicar pierde la razón. O sea, ¿cómo es eso que era Dios y era hombre? O sea, es complicado, no es tan fácil de explicar, solo lo podemos recibir por fe y creer por fe, que Jesús era el Hijo eterno encarnado, ¿ok? Jesús no estaba realmente en el principio, estaba el Hijo, porque Jesús es la encarnación del Hijo, ¿ok? Ya les compliqué, ¿verdad? Un poco más. Es que he venido con ganas de complicar la vida. Ok, Jesús es un nombre humano y representa la humanidad. Pero el Hijo, el Verbo, es eterno, representa la divinidad. ¿Ok? Entonces Jesús y es el Hijo, pero ya encarnado, hace 2000 años aproximadamente. Pero el Hijo es eterno. ¿Ok? Eso es importante saberlo. Entonces el Verbo era Dios. No hay negociación con respecto a eso en la teología juanina. Así le vamos a decir a esta teología de Juan. Y que nos pone la base teológica pero profunda. En la teología juanina no hay negociación. Jesús es Dios. Era Dios encarnado. El Verbo de Dios. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios para nosotros? Esa es una buena pregunta. Dios es energía. Algunos creen que Dios es energía, es esa energía que mueve el universo, ¿verdad? Que nos conectamos con esa energía. Casi es como que andamos las antenitas de vinil que detectan la presencia del enemigo, ¿verdad? Y nos conectan con Dios. No es energía. Jesús es el universo, Dios es el universo. No, el universo es creación de Dios. Es una cosa diferente. El universo es una creación. Pero Dios es eterno y no fue creado, es increado. Nadie lo creó a Dios. Esto es parte, o sea, hermano, aquí estamos hablando de un evangelio que es bien sólido y bien pesado teológicamente, pero importante para nosotros. ¿Qué más es Dios? Una fuerza impersonal que empuja toda la maquinaria del universo y que hace que todo funcione no solo en lo macro, sino en el micro, es decir, adentro de nuestro cuerpo. Hermanos, cada vez que yo me pongo a revisar un poquito, no teniendo una formación médica, aunque habiendo estado asociado con el tema de la medicina, porque fui docente universitario de medicina por muchos años en la área de salud pública y epidemiología. Entonces, por lo menos hablar, interactuar, sé y tuve una formación. Pero, hermanos, cuando yo me meto a ver el tema del cuerpo, a mí me sorprende el nivel de complejidad y de que haga que todo funcione y cómo una cosa se conecta con la otra. Me hicieron un examen esta semana y me dice el doctor, selenio. Estamos un poco problemados con el selenio.
Entonces me hizo agarrar un aparato y ahí le lee cómo está uno, me sacó hasta los malos pensamientos, me dijo, deje de andar pensando en eso, ¿verdad? Pero el selenio, y entonces el selenio, sí, y yo ya estaba pensando dónde venden selenio, y me dice, antes de suplementarlo, mejor busquemos cuáles son los alimentos más ricos en selenio, y empezó a decirme, ahora, ¿qué importancia tiene eso? Fundamental. Pero nosotros no andamos pensando en eso, hermano. Yo lo que pienso es en la hamburguesa que me voy a ir a comer al final de este culto. Pero no estoy pensando en todos los aspectos nutricionales y cómo el cuerpo necesita todas esas cosas. Ya a esta edad, hermanas que me acompañan y hermanos que son de la misma década mía, que también les gustan los iracundos y los galos y que cantan esa música, todos esos que están aquí, que son compañeros de ese tiempo para mí, deben de saber que nosotros a estas alturas de la vida necesitamos tomar suplementos, pues, porque ya vamos con menos reservas, ya necesitamos magnesio, necesitamos potasio, calcio, selenio, zinc, todas esas cosas. Sorprende el nivel de complejidad del universo. Es sorprendente. ¿Cómo es posible que sostenga todo Dios? Pero Dios no es la fuerza que sostiene. Dios es el creador de todo lo que existe. Es Diosito, como dice alguna gente. Yo cuando algunas personas me dicen, no, mire, es que yo siempre le pido a Diosito. Yo ya sé por dónde van. O sea, Diosito. ¿Verdad? Que me lo puedo echar aquí a la bolsa. Diosito. Y que lo saco cuando lo necesito. Vaya, espérate, te voy a sacar de aquí, pues te voy a sacar de aquí, entonces, y ya lo saco. No, Él no es Diosito, Él es Dios, creador de todas las cosas. Es una tradición, Dios, es la tradición, ¿verdad? Es que nosotros aquí, en este lado del occidente, es que tenemos pero realmente Dios es, tenemos para tapizar el cuarto. No, nosotros, nuestra convicción es que hay un solo Dios y es creador de todo lo que existe. Eso es lo que la palabra enseña. Entonces, Jesús no solo es maestro, Jesús no solo es un iluminado, no solo es un profeta, Jesús es Dios. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Jesús es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiero decir otra cosa, fíjate que es interesante. Juan, venite para acá, Normita, te quiero tener cerca, mamita. Es que verte a vos me inspira. Sí, es solo para, no quiero decir que venís tarde, pero me ama igual que usted. Esta niña es especial, yo la quiero mucho y ella sabe. Y usted también me quiere mucho, a mí. Pero yo la amé primero. 2 veces más la amo yo. Ok, Jesús es Dios. No solo es eso. Ahora, decía que hay otra cosa interesante que me gustaría destacar del Evangelio de Juan, porque estamos entrando al Evangelio de Juan, ¿verdad? Estamos en la parte introductoria. Fíjense que el Evangelio de Juan tiene 7 expresiones, yo soy. Ahora, esa expresión no es cualquiera, esa expresión es la expresión que Dios usó con Moisés, cuando Moisés le dijo, Señor, y si yo voy allá a Egipto a decir que tengo que sacar al pueblo de Israel, ¿quién les digo que me mandó? Entonces le dice el Señor a Moisés, pues cuando vayas a Faraón le vas a decir, el yo soy me mandó, ese es mi nombre, yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir? El que existe, el eterno que existe. No hay nadie que me creó, yo soy. ¿Ok? No era, soy. No seré nada más, soy. Él es Dios hoy. Y está aquí con nosotros. Y siempre estará con nosotros.
siempre. Y si me porto mal, siempre estará contigo. Y si peco, siempre estará contigo. Porque aquí no hay nadie que no peque. No hay nadie. Esos no vinieron hoy porque no existen. No existe. No hay nadie que no peque. Y mejor no nos empecemos a contar, a confesar, porque aquí vamos a salir mal todos. Vamos a salir mal todos, porque todos pecamos, hermano. Aquí no hay nadie. Hasta el que dice que no peca ya pecó por mentiroso. O sea, 7 veces dice yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida. O sea, 7 veces menciona la expresión yo soy para sí mismo. O sea, se atribuye a sí mismo el nombre de Dios, porque Jesús es Dios encarnado. Si quieren ustedes veamos un 8. Hay un octavo que dice en San Juan capítulo 18. Si quieren vamos rapidito así en una carrerita, no nos detengamos mucho. San Juan capítulo 18, versículos del 4 al 7. Lo leo rápido. Dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Solo mencionó el nombre de Dios y retrocedieron y cayeron. Ese es el octavo, pero hay 7 expresiones, digamos 8 o 7 más o 7 plus, ¿verdad? Con este octavo que habla del nombre de Él como Dios, ¿ok? Entonces, conclusión, hermanos, el cristianismo no es filosofía, es la revelación de Dios en Cristo. Eso es el cristianismo, la revelación de Dios en Cristo. Muy bien, vamos a estudiar 15 puntos. No, mejor no, solo 3. Primer punto: Dios es quien nos ha dado vida. Dios es la fuente de la vida, hermano, y nos ha dado vida. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten la mano. ¿Somos hijos de Dios? Levántenla pues, hermano, todos, levántenla. Somos hijos de Dios. Qué lindo. Yo soy hijo de Dios. Eso es una cosa impresionante para mí. Soy hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Hija de Dios. Hermanos, a mí me cambió la vida eso. De verdad. Me cambió la vida, porque la gran queja de mi vida es: yo no tengo padre. Nunca estuvo conmigo, no me cuidó, no estuvo en mis cumpleaños, no estuvo cuando me gradué, no estuvo. No estuvo cuando me casé, cuando nació mi primer hijo. Les conté algo de eso un día de estos. Y había dolor y tristeza en mi corazón. Eso ha sido una de las marcas. Ahí llevo una gran cicatriz, pero es así, ¿ve? Era peor que la cicatriz de don Pedro Argumedo, ¿verdad? Que se puso a pelear con Chamba el Mudo en la finca del Jabalí, y Chamba le pegó como 4 machetazos en el pecho, y él hacía queloides. O sea, un queloide es esa cuando se hincha la piel después de una cicatriz, y Pedro Argumedo tenía así cuarteado el frente aquí, el pecho, de las 4 machetazos que le pegó Chamba el Mudo. No parecía, pero manejaba un machete bien filudo. Entonces así eran las cicatrices que yo cargaba, eran peores que las de don Pedro Argumedo, por el tema de yo no tuve padre, no hubo quien me cuidara, no era quien celebrara o a quien compartirle mis éxitos. Hasta que Dios se me apareció y me dijo: yo soy tu padre, tu verdadero padre, y siempre voy a estar contigo. Hermanos, ustedes y yo tenemos un padre, somos hijos de Dios. Josué, sos hijo de Dios. No necesitas otra cosa, sos hijo de Dios.
Y yo lo que creo es que eso significa para ti, para mí, para todos los que estamos aquí, que en cualquier situación Dios va a estar ahí, te va a cuidar, te va a proveer, te va a sostener. Que el día de mañana no te va a pasar las del hermano Pedro, un hermano que nos ayudó a arreglar el local allá arriba en la cima, que decía, hoy quizá no va a comer. Pues le preguntaba al hermano Pedro, ¿y usted qué va a comer? Hoy quizá no va a comer. Y a nosotros teníamos pedido un montón de comida. 2 platos se comía. Quizás pudieras estar pensando, mañana quizás no voy a comer, pero como sos hijo de Dios, está garantizada tu comida, y tu techo, y tu vestido, está garantizada tu salud, o por lo menos el acompañamiento de Dios en tus procesos. Siempre va a llegar a tiempo, porque Él es tu Padre. Somos hijos de Dios. Entonces, eso es importante. Dios es quien nos ha dado la vida. Él nos la ha dado. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice el evangelio que leímos. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es el mismo Jesús que murió en la cruz y que dijo, es el mismo que dijo, sea la luz. Aleluya. En el principio de todas las cosas. Dijo, sea la luz. Porque es el verbo. Es la palabra. ¿Quién es el creador? La palabra. La palabra es creativa. ¿Y quién es la palabra? Dios. Dios habló y le impulsó poder creativo, y en medio del caos, porque Génesis 1, o sea, San Juan 1 se conecta con Génesis 1. Usted tiene que leer San Juan 1 y ver Génesis 1. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios sobre la faz del abismo. Fíjense que el Espíritu de Dios, la expresión se movía, es como la gallina que se mueve sobre la nidada. ¿Quiénes saben de lo que estoy hablando? ¿Quiénes ya han visto eso? Que han tenido gallinas y las gallinas ponen huevos, ya saben eso, ¿verdad? Que los pollitos nacen de huevos, ¿ya sabían eso? ¿Alguien no lo sabía? No nacen vivos, no son vivíparos, son ovíparos. Las gallinas ponen los huevos, hacen el nido y después pasan sentados en ese nido las gallinas todo el tiempo necesario, como 3 semanas, hasta que los pollitos eclosionan del cascarón y nacen los pollitos. Pero esa gallina se mueve sobre la nidada y de vez en cuando agita las alas para airar los huevos, y también los mueve del lugar. La idea de el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. La idea es la gallina que se mueve sobre la nidada para crear todas las cosas. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y luego dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. El verbo es el poder de Dios que creó todas las cosas. Es Dios mismo. ¿Ok? Él te diseñó. Él te pensó, Él te formó, y cuando te vio terminado dijo, así lo quería yo. Es que me quedó tal como lo quería, así lo quería yo, chinito. Y nosotros peleándonos por lo que somos, ¿va? ¿Por qué no salí blanco con ojos azules? Porque a Dios también le gustan los negritos. A Dios le gustan los trompuditos. Eres la creación perfecta de Dios. Dios te creó, Dios te formó, Dios te diseñó tal cual eres. Deja de tener problemas con tu imagen. Mírate al espejo y alégrate con lo que ves ahí. Ay, pero es que ya no me veo como cuando tenía 20 años. Pues
Si están en algún problema, hermanas, vayan y desen una manita de gato, si esos no están. Ustedes tienen esa posibilidad. Con que la hago yo, voy a la barbería y le digo, mire, aquí, ya me echan de todo. Ustedes saben, los hombres somos coquetos también, ¿verdad? Yo le digo, y me dice, ¿pelo y barba? Sí, por favor, córteme el pelo. Tenga cuidado con las ideas. No eres un accidente, no eres un error, no sé lo que te dijeron. Puede ser que cuando empezaste a crecer te dijeron, a vos ya no te esperaba, hasta con gracia, a vos ya no te esperábamos, bandido, te nos veniste. Es una forma de decir, vos no eras esperado. Es un rechazo. Pero Dios jamás se equivocó. No fuiste un error ni un rechazo. Naciste cuando tenías que nacer. Y naciste del papá que tenías que nacer. Yo le di gracias a Dios por el papá que me dio, aunque no estuvo conmigo. Y le agradecí a mi papá, aunque no frente a él, por haber sido mi papá. Es que miren, hermanos, si no hubiera sido él, ¿cómo hubiera sido que yo naciera guapo? Pues, ¿ustedes cómo se explicarían eso? Ustedes tienen que saber que vos mirame, Fernanda, mirame, y vos tenés que saber, así, solo por eso tenés que saber que mi papá era guapo. Ni tenés que preguntarme, mire, su papá era guapo. No, solo mirame y dalo por hecho. Entonces yo le di gracias a Dios por el padre que me tocó. Le di gracias a Dios. Yo me reconcilié con mi pasado, hermanos. Me reconcilié, perdoné a mi papá por no haber estado ahí. Lo perdoné porque Dios no me dejó solo. Me puso a la abuela, me puso a mi mamá, después me puso a Mercedes y me ha puesto a todos ustedes. ¿Qué más amado necesito estar yo? Yo estoy amado, hermanos. Él te creó, no eres un accidente, no eres un error, no eres producto del azar, nada de eso. Hermanos, esto es importante que lo sepamos, porque muchas veces en lo más profundo de nuestro corazón la gente dice, es que mi vida no tiene sentido. Yo no sé por qué nací. Hay gente que dice, yo no sé ni por qué nací. No tiene sentido mi vida. Hay un propósito de Dios. Dios te creó con un propósito. Y es grande, maravilloso. El propósito de Dios para tu vida. El propósito que Dios tiene para ti es maravilloso. Solo el hecho de que estés vivo revela que hay un propósito maravilloso. Y todavía no has terminado de ver todo lo que Dios tiene para ti. Importante eso. Hay gente que dice, es que yo he cometido demasiados errores. Yo quiero decirte que puede ser cierto, pero eso no niega la realidad que el destino que Dios tiene para ti es maravilloso. Si te equivocaste, y te equivocaste, pero así, de a galán, te equivocaste con E mayúscula. Yo quiero decirte que eso no impide que se cumpla el propósito de Dios para tu vida. Lo que tienes que hacer es lo que hacías cuando eras niño, que te caías y te levantabas y decías, pero no me dolió. Eso es lo que tienes que hacer, aunque te haya dolido, pues. Levántate. De donde estés, levántate. No te midas por tus errores. Porque aquí no existe nadie que tenga el derecho de juzgarte, ni la libertad para hacerlo. Porque aquí todos la hemos regado. De a galán. Todos nos hemos equivocado. Dice la Biblia, cada cual se apartó para su camino. No hay quien entienda. Hermanos, si a nosotros nos cuesta, la verdad nos cuesta, por lo menos a mí, pues, me cuesta entender muchas cosas. Hay algunos que dicen, es que ha arruinado mi vida. No se ha arruinado tu vida. El propósito de Dios está vigente, ahí está.
para cosas grandes, muy grandes. ¿Cuántos dicen amén a él? Amén. Hermanos, el Creador no crea basura. El Creador no ha creado ninguna basura. Él no crea basura. Entonces, si tú eres producto del Creador, quiero decirte que eres muy valioso. Vuelva a ver al que tiene la par y dígale, tú eres muy valioso. Sí, cómo no, decíselo. Vos pleitista, ya te vi. Eres muy valiosa. No, si es valiosa, no, si... Ha rebajado un poquito, no porque pesa lo que pesa en oro, ¿verdad? O sea, ok, Dios ha creado cosas hermosas. Miren, veamos algunos ejemplos. David, un pastor olvidado, el más pequeñito, estaba perdido y le dice el profeta Samuel, y estos son todos tus hijos. Ay, no, se me había olvidado, hay uno pequeñito, pero ese no está aquí porque anda allá en el monte cuidando las ovejas. Y le dice el profeta, pues más vale que lo mandes a llamar porque aquí nadie va a comer hasta que él no esté aquí. Y ese pastor olvidadito allá vino, y cuando vino de un solo le derramaron el aceite en la cabeza para ser el próximo rey de Israel. Hermanos, qué maravilloso eso. Usted no sabe cuándo va a ser el momento que le va a caer la redoma de aceite, porque lo que Dios tiene para usted es grandioso. Otro ejemplo, Jeremías, le dice el Señor a Jeremías, antes que naciese te conocí, antes que fuera formado en el vientre de tu madre, te escogí, te llamé para ser profeta a las naciones. Así es que no digas soy un niño o no puedo, porque a todo lo que yo te mande vas a ir. Y agarró un carbón encendido de las brasas y se lo puso en la boca, porque él dijo, es que yo soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Entonces agarró el ángel un carbón y se lo puso en la boca y le dijo, tu pecado es quitado. Hermanos, la cruz del Calvario nos quitó el pecado a todos nosotros. La sangre de Cristo nos quitó todo el pecado. Hermanos, Pedro, otro ejemplo, Pedro negó a Jesús. El que le dijo, cualquiera de estos te puede negar, pero jamás yo voy a estar ahí hasta las últimas consecuencias. Y en la primera pegó carrera. Así es que no crea que usted tiene la exclusividad. Pedro lo hizo antes que usted. Pero fue restaurado, hermanos. El Señor lo restauró y lo puso a hacer una tarea importante, muy importante. Hermanos, de verdad, yo puedo ver mi vida. No había ninguna razón natural, no había, hermanos, no habían condiciones. Es que cuando les hablo de pobreza, estoy hablando de cosas que conozco, desde la piel. Cuando hablo de no tener para comer, lo sé, de verdad, lo sé. Acostarse con hambre. Estaba contando ahí en el funeral, en el entierro de mi amigo, que les conté que murió su papá. Y me paré porque me llamaron a ir adelante a hablar y les dije, tengo algo que confesar antes de seguir hablando. Yo era el que me comía las tortillas de la refrigeradora heladas, porque se levantaba la mamá en la mañana. ¿Quién se comió las tortillas? En la noche yo iba y sacaba las tortillas y me las comía. Tenía hambre, hermano. Así es que todos los domingos me traen tortillas y heladas. Ya saben que me gustan. Gracias, Normita. Hermanos, sin embargo, como dice la palabra, lo vil, lo menospreciado del mundo, escogió Dios. Lo vil y lo menospreciado del mundo. Hermanos, he tenido la bendición de ver a Dios actuando a mi favor y hacer cosas que yo jamás me imaginé que pudieran suceder. Solo las soñaba cuando era niño. Yo veía al cielo y le decía a mi mamá cuando venían los aviones, un día yo voy a volar en un avión. Y me decía mi mamá, vos sos un gran soñador, hijo.
Hermanos, he volado muchas veces en avión, muchas veces. Me he cruzado el Atlántico. He ido a tantos países que nunca se me imaginó. La gracia de Dios, hermanos. Entonces, Dios es el que te ha dado la vida. Él es tu creador. Ok. La gracia no solo te creó, la gracia se ha rendido contigo. La gracia está ahí, te acompaña. Vas a estar bien, Chemita. Todo va a estar bien. No te preocupes. Todo va a estar bien. Tu papá se murió y se fue a la presencia del Señor. Era necesario que descansara. Pero tu Padre eterno está ahí. Siempre va a estar contigo. Y tus hijos. Sí, para cada uno, hermanos. Es que no es fácil que se le muera un papá a uno, pues. Va a estar bien todo. Va a estar bien. Va a estar bien, Gerardo. Algún día el Real se va a levantar. Algún día. Y no les hagamos caso a todos estos bandidos del Barça. Vos y yo somos mayoría. Versículo 4. Estoy en 1 de Juan, ¿verdad? No, en San Juan 1. Juan 1. ¿Por qué me dice amén, hermana? Vaya, no me ande equivocando, no me ande equivocando. Dice, en él estaba la luz y la vida era la luz de los hombres. La luz. Jesús es la luz. Y no hay tinieblas en él, ni en usted. No se preocupe si hay algo que no entienda. Jesús es la luz. Él le va a ayudar a entender. Él nos ayuda a los que no nos furulan mucho en la cabeza. Él nos aclara las cosas. Y dé gracias a Dios por los que estamos casados, por la mujer con la que se casó, pues que le furula más. Dale gracias, Eliezer. Dale gracias que te casaste con Pati. Porque vos sos de mi mismo club, no te furula tanto, igual que yo. Pero mira, la mujer que Dios te ha dado. Yo que vos ya le hubiera dado un abrazo y un beso. Dale un abrazo y un beso. Esa mujer vale oro. Tiene todas las características. La vida era la luz de los hombres. La luz revela. La luz orienta. La luz da esperanza. Todas esas cosas están disponibles para nosotros. Dios nos va a hablar, nos va a revelar. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ok? Cuando no sabes qué hacer, solo dile, Señor, dime qué hacer, revélame. Y si no te lo dice, no te muevas. Si no tienes dirección, si no te han dicho qué hacer, no te muevas. Hasta que sientas algo y dices, no, me tengo que mover, entonces muévete porque te está impulsando. Pero si no está claro, no te muevas, te vas a ir a meter en un problema. ¿Ok? Cuando tu matrimonio tiembla, pídele a la luz que te ayude. Vístete de amor, toma decisiones correctas. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Cuando tu matrimonio está en conflicto, tu pareja, tu cónyuge está mal, no estoy hablando de tolerar el abuso, estoy hablando de pedirle al Señor que te dé dirección de cómo hacer las cosas. La Biblia dice en el Salmo 147 que Él sana a los quebrantados de corazón. Cuando te sientas vacío, sientes que hay un vacío, pídele a la luz. Él es la luz. Él es el Señor. Cuando sientas culpa,
Pídele al Señor que te quite eso. Porque la Biblia dice en Romanos 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tu pecado ya fue pagado. ¿Ok? Por grande que sea, tu pecado ya fue pagado. Por grande que sea, no importa. Fornicación ya fue pagado. Adulterio ya fue pagado. Vicios ya fueron pagados. Enojo, ira, gritería, maledicencia, todo eso ya fue pagado. Todo fue pagado. Lo que necesitas es apropiarte de ese perdón, levantarte y no peques más. Como le dijo el Señor a aquella mujer que fue hallada en el pleno acto de adulterio. Mujer, ¿y los que te acusaban dónde están? No hay nadie. No, Señor, no quedó nadie. Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Te puedes levantar? Dígale al que tiene la parte, ¿puedes levantar? Cuando te sientas insuficiente, que diga yo realmente no doy para eso, no puedo. Entonces acuérdate que dice 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando sientas que fracasaste, porque fracasamos, hermanos, entonces digan, aunque me caí, me voy a levantar. Me voy a levantar. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo. 7 veces. Y de todas ellas lo librará el Señor. ¿Ok? Ejemplos bíblicos hay un montón, hermanos. Bartimeo, ciego de toda la vida, ciego. Y empezó a gritar porque Jesús llegó a Jericó. Y él estaba en la puerta de Jericó y empezó a gritar, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Y entonces se detiene Jesús y le dice, ¿qué quieres que te haga? A la vista, Señor, quiero ver. Y el Señor lo tocó y lo sanó y pudo ver. Y empezó a gritar. Me gusta la película Jesús, que empieza a gritar y dice, puedo ver. Cuando sientas que no puedes ver, acuérdate de Bartimeo. Cuando te sientas como la mujer adúltera, sucia o sucio, acuérdate de ella. El Señor la perdonó. Estaban listos a apedrearla. Todos andaban su piedra en la mano. Solo querían que él dijera apedréenla para matarla a ella y condenarlo a él. Pero Jesús les dijo, no se lo esperaban, como no se lo esperan los religiosos. Bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, pues. Y la libró, como el hijo pródigo, que el padre sale corriendo a abrazarlo, porque la orden era apedrearlos a los que habían hecho algo como él. Y él salió corriendo a abrazarlo para protegerlo del apedreamiento de todos. Proteger, Él te protege. ¿Y cómo no te va a proteger si eres su hijo amado? Eres especial para Dios. Entonces la gracia es una luz que no llega para avergonzarte, no es para revelar tus áreas oscuras o feas. No, la luz llega para guiarte, no para avergonzarte. No para decirte, ya sabía que esa cara no era así nomás. Llega para rescatarte. Ok. Cuando tu mente se llena de ansiedad, dice 1 Pedro 5:7 que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si estás ansioso por el futuro, ansioso por las cosas. Mire, el Señor me empezó a decir, porque yo estaba un poco preocupado, a mí como dirían en mi pueblo, me aflato muchas veces, ¿verdad? Y Dios empezó a hablarme en la mente y me decía, te voy a sorprender. Yo estaba en el gimnasio, aquí está Graciela, mi compañera de gym, ¿verdad? Ella
Nos encontramos ahí en el gym y la invité y aquí está. No se vayan a ir sin abrazarla a ella también. La abrazan por lo menos unos 50, ¿verdad? Porque yo le dije, en esa iglesia abrazamos a la gente. ¿Ok? No me vayan a hacer quedar mal. Si no la abrazan, yo voy a ver quién no la abrace. Y después desde el púlpito les voy a tirar. Ok. Entonces estaba en la caminadora, yo ahí caminando. Yo a veces me pongo los audífonos y empiezo a oír música cristiana o música instrumental, y estaba caminando y Dios me decía, te voy a sorprender. Y yo seguía caminando, te voy a sorprender. Y seguía caminando, te voy a sorprender. Y yo creo la palabra. Me ha sorprendido, ya me sorprendió. Y ya me sorprendió y me sigue diciendo, te voy a sorprender. Es que este año te voy a sorprender. Entonces me queda todo el año y me va a seguir sorprendiendo. Y me queda el resto de la vida. Yo quiero que ustedes oigan eso de parte del Señor. Te voy a sorprender. Te voy a sorprender. Te voy a sorprender. Aleluya. Lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, hermano. Sobre todo esos pensamientos que lo afligen, pues. El gran problema, yo prediqué ayer en esta reunión que les dije sobre Elías. ¿Cuál era el gran problema de Elías? Las expectativas. Por eso se deprimió. Se empezó a formar expectativas que no eran reales. ¿Cuál es el problema de nosotros? El pensamiento. Nos empezamos a formar expectativas de la gente, de un montón de cosas que no son reales. Cosas que Dios no nos ha dicho. Él creía que cuando caía fuego del cielo todo se iba a cambiar, que la gente se iba a convertir, que el rey y la reina se iban a convertir y se iban a arrepentir. Y sale la Jezabel que lo amenaza de muerte. Se hundió por las expectativas que tenía. Dios tiene que cambiar nuestra mente. No se ponga a hacer expectativas que Dios no le ha dicho, a imaginarse cosas. Lo que usted debe saber es que Dios lo va a sorprender. Le va a dar más de lo que necesita, más. Yo voy a escuchar, porque yo voy a oír a muchos que me van a venir a decir, mire pastor, fíjese que me voy a ir de viaje. Y yo declaro eso ahora en el nombre de Jesús, que muchos de los que están aquí van a salir de viaje y van a ir a otros países, y que van a venir a decirme, pastor, fíjense que tengo un viaje, voy para Europa, o voy para Sudamérica, o voy para Centroamérica, México, Estados Unidos, donde sea. Yo declaro que esta será una temporada de viajes. Los que ya tienen años aquí, acuérdense que una vez dije que iba a ser una temporada de embarazos y 12 cipotillos nacieron. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Uy, qué embarazada iba a quedar usted. Pero un montón de niños nacieron, montón. Fui a Santana, a la iglesia de Santana, y también, y allá otro montón de cipotillos que nació. Así es que yo les declaro, en el mismo sentido que tuve esa vez, en el mismo sentir, que van a haber un montón de viajes. Es que siento eso. Van a haber un montón de viajes, van a salir, van a volar. Van a ir lejos, lejos, no hay nomás lejos. ¿Ok? Dice el Salmo 56, cuando temo, en ti confío. Hay que temer al Señor. Muy bien, tengo que correr porque ya me pasé mucho. La oscuridad no puede apagar la luz. La oscuridad no puede apagar la luz. Cualquier situación de oscuridad no puede apagar la luz. El diablo, que es el rey de la oscuridad, no pudo apagar la luz. Y no se va a poder apagar la luz en ustedes, porque la luz está en su corazón y en el mío. No lo va a poder apagar, nada de eso. La luz en las tinieblas resplandece, dice la palabra. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La oscuridad es real. Juan no lo niega, pero él dice que las tinieblas no prevalecen con la luz. La oscuridad jamás ha podido apagar la luz. Cuando Dios dijo, sea la luz, en Génesis 1, fue la luz.
y se creó toda la luz. Entonces, hermanos, yo quiero decirles que todas esas cosas que están en su corazón, que son dolorosas, esos sentimientos de abandono, de rechazo, de tristeza, de soledad, todos esos sentimientos que lo deprimen, que lo hunden, que son sentimientos de oscuridad, yo declaro que la luz del Señor, Él que es la luz, va a sacarlos de esa situación. Él los va a sacar de esa situación. Ustedes no van a tener tristeza. Hay un corito que aprendí yo cuando era niño que ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor. Si tú, querido amigo, quieres participar, acepta a Jesucristo y apártate del mal. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor. Qué cosa más linda, hermano. No puedo dejar de pensar en mi abuela, mi mamanita, mi tía Julia, las viejitas que se sentaban ahí, tenían su lugar apartado como todas. Esa silla está apartada. No vayan a querer sentarse en esa silla y esa otra, jamás. Entonces mi abuela y mi tía Julia tenían era un banco de cemento y ahí se sentaban y estaba apartado. Pero yo oigo esas canciones, hermano, y se mueve mi corazón. Es que ahí me crié yo, en medio de esas bancas, de una iglesia sencilla, chiquita. Pero qué bendición. Ya no hay tristeza. Esa es la verdad que dice. Ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor. La luz de Dios brilla en ti. Yo quiero declarar que esta semana es una semana de luz. Es una semana de bendición. Rodrigo, qué alegría, Rodrigo. No te había saludado, pero me alegra verte. Se nos regresó el Rodrigo de andar en Canadá. Me llega tu suéter y es de la FIFA, ya viejo. Yo creo que tenemos el mismo cuerpo. Estoy alegre, hermanos. Estoy alegre, estoy bendecido con ustedes. Son un pueblo especial. Te quiero mucho, te quiero. Yo sé que me querés, pero te amo mucho. A todos. Quiero orar por ustedes. Vamos a tomar la Santa Cena, no estamos terminando. Señor, gracias porque tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz de nuestra vida. Eres mi luz. Y gracias, Señor, porque dice la palabra que el que persevera en ti no tiene ninguna tiniebla, porque tú traes con tu luz la claridad de nuestra vida. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos recibir de ti esa luz cada día. Decidimos renunciar a las tinieblas, a los sentimientos oscuros de tristeza, de angustia, y decidimos confiar en tu amor y tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor, porque mis hermanos están aquí y están con todo el deseo de su corazón de caminar contigo, de vivir para ti. Gracias. Yo los bendigo, Señor. Bendigo a cada uno, a cada una. Gracias. Señor, gracias. Gracias por la vida de Alfredo Villarreal. Lo bendigo, Alfredo. En el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno. Hermano Evandro, lo bendigo. Hermana Salechi, las bendigo. Son especiales. Te bendigo, te bendigo. Gracias por Carlita, Señor. Por Kevin. Gracias. Connotados. Gente connotada aquí, Señor. Gente especial. Gracias por mi hermana que ha venido por primera vez. Yo la bendigo. Te doy gracias por su vida.
Declaro que ella es una mujer llena de tu favor, llena de ti, llena de tu bendición, y que tu favor está con ella. Que este día tu favor está con ella, que este día la trajiste para decirle cuánto la amas y qué tan valiosa es para ti. Y te agradezco por ella. Bendice su casa, bendice su familia, bendice a todos. Bendice su trabajo. Bendice, Señor, todo lo que a ella le importa y que a ti te importa también. Bendícelo. Que ella entienda que es amada y bendecida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por Graciela. La bendigo, Señor. Gracias por ella. Bendigo a su hija también, Señor. Gracias. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. La luz ha venido. La luz está en nosotros y en medio de nosotros. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor.